Hola Francia, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, Buenas muchas noches a gracias. todos. Ah, espérate un momentito y yo lo cuadro aquí. Perfecto. Eso vale. Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ah, no, a La ti. gente se irá conectando a medida que vamos conversando. Obviamente tenemos personas que nos siguen en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, algunos en Europa, y pues por la diferencia de horario hay gente que está terminando de acostar a los niños, otros les están dando almuerzo a los niños, otros les están dando desayuno, los que ya están en Australia, Nueva Zelanda, entonces Hoy pues por sí. estos diferentes horarios, entonces esto es como una mezcla, pero bueno, en todo caso les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en el feed de Curuba y Cocuyo y luego se convierte en podcast para las personas que lo quieran consumir de esa manera. Bueno, entonces, como les venía diciendo, Curuba y Cocuyo es un proyecto digital para familias colombianas en el exterior que quieren conservar el español como segunda lengua en casa y transmitir su cultura. Nos pueden encontrar entonces en las redes sociales como Curuba y Cocuyo, en nuestra página en internet www.curubaycocuyo.com. Los invito a que se suscriban al newsletter para que tengan pues las informaciones más recientes del proyecto. Y una de nuestras, digamos, como metas o funciones es poder contactar a otros colombianos que están en el exterior, que hacen un trabajo que vale la pena que sea conocido. Y ya en el pasado hemos podido Gracias. hablar con expertos, con psicólogos, hemos hablado con personas que están dedicadas al mundo de la gastronomía, con fonoaudiólogos, todo con el objetivo de poder brindarle a estos colombianos y latinos y personas que están en el exterior no solamente la visión de un experto, sino la visión de un experto que está viviendo en carne propia la migración, ¿sí? Porque es muy difícil. Yo puedo consultar un psicólogo en Colombia, puedo consultar un médico en Colombia, expertos maravillosos que están en Colombia o en Perú o en el país de origen y perfecto, porque tienen su conocimiento válido. Pero cuando esa persona ha vivido en carne propia lo que es la migración, va a haber una conexión diferente, porque entiende esos problemas que uno está atravesando por esta circunstancia. Entonces, sin más preámbulos, Francia, por favor, preséntate para los que no te conocen. Francia es pediatra, como ya dije, y ella tiene una cuenta muy linda en Instagram que se llama Creciendo con Francia. Y una de las cosas que más me gusta cuando descubrí el proyecto de Francia es que dentro de la descripción de su cuenta, ella dice tranquilizo papás. Y creo que eso es porque bueno, yo tengo dos hijas y este live debíamos haberlo hecho la semana pasada, pero no se pudo porque mis dos hijas se enfermaron al tiempo. Es época invernal aquí en Francia, entonces las dos encadenaron primero una y a los 2 días cayó la otra y tuvimos, fue una mezcla de conjuntivitis, otitis, laringitis, todo lo terminado en itis y fue una semana que muchos de Dura. ustedes que tienen hijos lo habrán vivido. Entonces, cuéntanos, Francia, ¿cómo nos ayudas a tranquilizarnos a los papás? Muchas gracias, Marines, por esta invitación. Antes que todo, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Y este proyecto de Creciendo con Fran realmente nació en medio de pandemia, porque bueno, todo el mundo me escribía haciendo las preguntas que tú acabas de decir, que si la gripa, cómo se hace aquí en Francia, que si la vacuna sí, que si la vacuna no. Entonces yo decidí crear esta cuenta en parte porque, bueno, todavía tenía muchos pacientes en Colombia que siempre me contactaban y porque descubrí, como tú acabas de decir, que cuando uno es migrante hay ciertas cosas que cambian de la manera de ver del ejercicio práctico, ¿no? Y por eso una de las líneas de trabajo de Creciendo con France es el apoyo a las familias migrantes en términos puntuales de neurodesarrollo y asesoría en lactancia materna. Tranquilizo familias siempre teniendo la información actualizada y tratando siempre de hacer el empalme entre lo que nosotros tenemos de conocimiento de Colombia con lo que nosotros encontramos aquí en Francia, porque a veces lo que le causa a las mamás como confusión es el hecho de, porque aquí lo hacen así, si allá en Colombia lo hacemos así, es que lo de aquí es bueno, es que los de allá es... Entonces, mi trabajo con las mamás aquí en Francia es más que todo hacer ese empalme del por qué una cosa sí y por qué la otra no, que ni la una es buena ni la otra es mala, simplemente son culturalmente cosas distintas y tienen sus razones de ser en cada país.
Entonces, actualmente me dedico a esto. Soy pediatra, egresada de la Universidad Central de Venezuela y aquí en Francia vine a hacer una formación en neuropsicopatología del niño y del adolescente en la Universidad Claude Bernard en Lyon 1, que acabé de terminar y fue una experiencia genial porque mi tesis de graduación fue precisamente el tema de las mamás migrantes, la Ujú. lactancia en las mamás migrantes en época de pandemia. Entonces, eso me encantó saber de eso y se me abrió una puerta para realmente apoyar a las mamás que están por fuera, ¿no? Y pienso que es necesario. Bueno, entrando ya en materia, por ejemplo, en mi caso, que yo fui madre en Francia, el primer choque, digamos, cultural ahí fue darme cuenta de la figura de la partera, que en Colombia tú tienes tu ginecólogo, que es por lo general ginecobstetra, que es el que te ha seguido como toda la vida, tu vida Mm, ginecológica, digamos así, y que te dice en algún momento, bueno, ¿cuándo vas a tener bebé? Cuando te dices, bueno, voy a tener bebé, entonces como que te ha seguido el mismo señor o señora durante X tiempo. Cuando yo llego a Francia y empiezo a informarme, bueno, yo necesito un ginecólogo aquí, cómo funciona, y te empiezan a explicar y te dicen, bueno, pero lo que pasa es que tienes ginecólogo, pero él te va a ver los primeros meses, no todos son obstetras, entonces así sea los últimos 3 meses, o sea, el ginecólogo normal te va a ver hasta los 6 o 5 o algo así. Luego te ujú. pasa a un colega que es un obstetra que va a ver la última parte, pero al mismo tiempo te sigue una partera. Mis dos hijas nacieron la mayor nació en hospital y la segunda era en una clínica, en una ciudad pequeña. Y claro, te sigue una partera también a mí el caso me dijeron, va a estar, yo decía, bueno, ¿qué partera? Y dicen, no, te va a formar o te va a acompañar Julia, pero eso no quiere decir que el día del parto sea Julia la que va a estar contigo, va a ser la que esté de turno. Entonces requería para mí toda una flexibilidad de decir, ok, el acompañamiento va a ser distinto, eh, pero sí digamos que son momentos donde uno se puede sentir muy frágil, muy vulnerable. Yo ya hablaba francés para ese momento, entonces, pero he tenido amigas que me dicen que tienen experiencias de partos en el extranjero muy dolorosas por no solo la parte física, sino la barrera del idioma hizo que esas experiencias de gestación, de parto, de control hayan sido difíciles de entender. Y, por ejemplo, en el caso de mi hija, no solo tuve una partera el día, sino como eso puede ser largo, el momento del parto, pues hubo cambio de turno. Mm. Entonces, con la que ya me había habituado a la persona durante 4 o 5 horas, me dice, bueno, chao, que ahora viene la otra. Entonces, es eso. Cuéntanos cómo puede prepararse una mamá que en este momento nos esté viendo, esté en planes de tener un bebé o que esté al comienzo de su gestación. Hablamos de Francia porque estamos aquí Sí, nosotras, pero creo que hay consejos que aplican si nos están viendo personas en Alemania, en Estados Unidos. ¿Cómo podemos prepararnos? totalmente de acuerdo. Bueno, lo primero, muy buen punto para empezar esta conversación, Marinés, porque lo primero que hay que saber es que el estado de embarazo es un estado de vulnerabilidad. Y además, el estado de ser migrante es otro estado de ser vulnerable. Es decir, se conjugan dos estados vulnerables que no conocemos al mismo tiempo. Entonces estamos con una mamá que es migrante y ya está susceptible por los cambios culturales, porque no es el mismo idioma, no es el mismo contexto afectivo, no es el mismo contexto gastronómico, no es el mismo contexto de sistema de sanitario. Y por otra parte, está la vulnerabilidad que te causa el embarazo. Recordemos que el embarazo no es solamente cargar al bebé, sino también una serie de cambios hormonales, a nivel de emociones, a nivel de cambios físicos que para la mujer son impactantes porque son cambios que no se esperan. Y por más que tú te prepares y por más que a ti te digan, siempre tú vas a sentir el cambio tuyo como el más profundo, como el más dramático. Entonces, ese primer punto de partida es como a tenerlo en cuenta. Lo siguiente cosa, el siguiente aspecto muy importante es que en cuanto a preparación, es importante que las mujeres migrantes sepan en todos los lugares del mundo
que por carta de organización internacional, o sea, la OIM, que es la Organización Internacional de la Migración, ustedes tienen derecho a una traductora, intérprete en su lengua materna para el momento del parto. Eso es muy importante, porque cuando nosotros estamos embarazados, ¿verdad? Embarazadas, es como que el cerebro vuelve a una vulnerabilidad, vuelvo y lo repito, en la cual tú vuelves otra vez a ser un poco como una niña. Y hay esa necesidad de sentirse maternado, esa necesidad de sentirse apoyado, de sentirse querido. Y es posible que para expresarte tú necesites tu lengua maternal. Así uno hable bien francés para el caso de las que estamos aquí, así hables bien inglés, las que están en Estados Unidos o las que están en Australia o en Alemania. La lengua materna es la que va a aflorar para expresar las emociones, es con la que mejor se expresan las emociones. Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre es que averigüen si en su hospital hay una persona encargada de hacer de intérprete, porque uno de los servicios que ofrece Creciendo con France es hacer un poco como la reinterpretación de la cita Ujú. médica aquí en Francia, porque es la misma información médica de Colombia en muchos casos, pero como se la dicen en francés y hay un tono distinto con el que se hablan nuestros médicos a con el que hablan los médicos de aquí, y las mamás salen muy nerviosas, muy angustiadas. Entonces, Ujú. qué bueno saber si hay una persona capaz de hablar español que pueda reinterpretar, reformular todo eso que viene de decir el especialista, porque eso de entrada va a dar una tranquilidad impresionante. Y la segunda cosa que yo siempre les aconsejo es que traten de buscar su círculo de mujeres. Yo pienso que los círculos de mujeres, los círculos de apoyo son maravillosos, son mágicos y en todas las ciudades van a haber latinas. Siempre van a haber redes de apoyo por Facebook, por Instagram, donde también pueden compartir e intercambiar experiencias y eso en el mismo idioma les va a ayudar también un poquito a bajar la ansiedad, porque esos momentos son momentos de mucha ansiedad. Entonces, básicamente, consultar si tienen derecho, o sea, el intérprete en su hospital y apoyarse en los grupos de mujeres, que eso a mí me parece que funciona bastante bien. Bueno, y en el caso de que yo esté en una ciudad pequeña y que, bueno, digamos, todos los países tienen unos sistemas de salud desiguales, eh, ¿qué puedo hacer yo? Digamos, no está el intérprete. Yo recuerdo que yo trataba de buscar antes las palabras, cómo se decían las palabras en francés, para ir un poco preparada o mostrarle al médico, pues, saber un poco de la gestación y mirar la información. Recuerdo incluso Claro. que el ginecólogo que yo tenía terminó regalándome un libro porque yo le parecía demasiado intensa y y me decía, bueno, mira, este es el libro que usamos, mira, es un libro, estaba en francés sobre el embarazo y todo, y me dijo, mira esto, en vez de andar buscando tantas cosas en internet, léetelo y después podemos conversar al respecto. Claro, mira, para las mujeres que están en Francia, la información que está en la página de Amélie, que es la página de la Seguridad Social, yo la he revisado, está bastante didáctica, está de bastante fácil lectura y tiene la ventaja que usted le puede dar traducir si no tiene el francés, ahí con Google y puede revisarla. Sin embargo, si usted tiene alguna duda puntual, porque a veces es dudas generales de cosas que pueden pasar, pero puede ocurrir el caso de mamás que le hacen un diagnóstico de alguna situación en el embarazo o le cuentan alguna situación del bebé y la mamá no comprende bien. Yo siempre ahí les recomiendo mejor buscar el apoyo de un especialista, porque a veces cada paciente es diferente. Entonces, cada niño en cada familia es diferente y pienso que ahí sí sería prudente una evaluación un poco más personalizada. Pero para las que están aquí en Francia, las guías de la Meli están bastante buenas, bastante didácticas y bastante sencillas. Ahora bien, no hay que ponerse a leer de todo, como es que uno se desespera a buscar en el doctor Google, a leer y a revisar. No se pongan a buscar en Google porque eso a veces lo que hace es que confunden. Asesórense con profesionales. Si usted está en un pueblito muy chiquitito de los Estados Unidos, de Alemania o de Francia, hágale saber a su médico que usted necesita que la información le quede clara o que por favor se la pasen por escrito claramente
para que usted, con la ayuda de alguna otra persona, de pronto le pueda ayudar a leerlo. Hay veces que la barrera del idioma o la relación que puede ser a veces un poco desigual del migrante ante el médico o el personal de salud, no hay como mucho empoderamiento. La gente fue al médico, no entendí, no pregunté, me da pena, porque tal vez hay esa creencia quizás todavía muy de nuestras culturas de respeto hacia el médico o de subordinación. Entonces yo no voy a preguntar, yo no sé, yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo le podríamos decir a estas personas en embarazo? No, de cierta forma hay que tratar, si no es por ti, es por tu salud, por tu hijo, de que tienes que tener como esa fuerza para tratar de imponerte o decir, no, yo quiero, yo tengo derecho. Porque ahí Eso. hablamos de la parte de los derechos, que muchas veces la persona migrante puede sentirse que no sabe, por ejemplo, eso, que puede haber un intérprete que lo puede exigir. Claro, claro. Y es que, mira, una de las medidas de la Organización Mundial de la Salud para los partos fisiológicos y los partos, digamos, dentro de las condiciones más normales posibles, está que, o sea, las condiciones del parto deben de ser fisiológicas, deben ser buenas para todos. De manera que, y más aún si la mujer es migrante, porque está en un estado de vulnerabilidad. Y uno de mis trabajos, por ejemplo, justamente esta mañana tuve una asesoría con una mamá en París y yo le estaba explicando unas cosas en las que yo le decía, hay que quitarnos esa mentalidad de que como estamos en Francia, todo lo hacen mejor y todo de eso ya lo damos por sentado que todo es mejor. Que no es que sea mejor aquí o mejor allá, es que simplemente son sistemas que pueden funcionar diferentes, pero aquí lo importante es que las familias y las mamás sepan la información, que estén empoderadas, como tú decías hace ratito, que sepan qué cosas pueden pedir, que sepan qué cosas a las que tienen derecho. Yo le decía justo a esta mamá, yo quiero que tú estés empoderada cuando estés frente a tu ginecólogo, que él sepa que él está hablando con una mamá informada, porque una mamá informada vale por dos. Y también, Marinés, porque desafortunadamente todavía hay mucho esa creencia un poco de algunos médicos acá en Europa o en el extranjero que piensan que en Colombia pues uno nace abajo el palo de mango y uno nace en la calle. Entonces, a veces eso a veces puede condicionar un poco el modelo de atención y es como, esta pare como sea, esta la puedo tratar como sea, porque se asume que como venimos de Sudamérica, es posible que no necesitemos tanta parrandafalia para tener a un bebé. Todo esto lo Ujú. digo basado en la experiencia que he recogido de todas las mujeres que me ha tocado acompañar aquí. Entonces, el trabajo también es empoderar a estas mujeres y ojalá que las que vean este live sepan eso, que no están solas, que tienen derecho a ciertas cosas que les van a permitir tener un parto amigable, porque es muy importante saber, Marinés, que la manera como nacemos nos marca para la vida. Y por eso es que es tan importante la salud mental perinatal y la atención del parto, porque así como es el parto, eso tiene consecuencias en el neurodesarrollo infantil del niño, en la salud mental de la madre, en la llamada depresión postparto, que después vamos a hablar un poquitito de eso, cómo se vive eso en la mamá migrante. Pero eso nace de una mamá empoderada, una mamá informada, que tenga acceso a estos medios de información para seguirse educando en cuanto a eso. Dime, cuéntame ahora un poco cuál ha sido esa experiencia, ese feedback que te han dado estas madres colombianas, latinas que has visto este tiempo, de qué se quejan, cuáles son como sus angustias, sus ansiedades. Mira, pienso que de lo que más hablan es de la barrera del idioma. Y ojo, que han sido mamás que hablan francés. Pero no es un francés suficiente para expresar la emoción de esos primeros días. Para decir que te sientes triste, que te sientes con ganas de llorar y no sabes por qué, que te sientes incapaz de atender a tu bebé y tú no sabes por qué, cuando la norma dice que si eres mamá es porque estás lista para cuidarlo y para atenderlo. Esa sensación de que no perteneces al sitio donde estás. Pienso que las mamás, al menos la experiencia de estas mamás, aquí en Francia, bueno, y también he tenido algunas mamás en Estados Unidos, la sensación es de que les falta mucho a su familia y
que el idioma definitivamente es una barrera al momento de expresar las Las necesidades, emociones. las emociones, eso es fundamental. Y lo otro es el acompañamiento a la lactancia, que Ujú. obviamente para que haya un buen acompañamiento a la lactancia tiene que haber de entrada un buen entendimiento de las emociones, pero si eso no estamos en el mismo código, es un poco, puede ser un poco más complicado de llevar, ¿no? Hablemos un poco de la relación con el padre. ¿Tú cómo has visto cuando, por ejemplo, en mi caso mi esposo es francés, pero cuando el padre no es del país, digamos que sea también colombiano o extranjero, qué rol puede hacer ese papá? Porque a veces cuando estás casado con un extranjero del país, digamos, con un alemán, con un norteamericano, piensas, bueno, él es un poco mi intérprete, él es el mediador, solo que a veces tampoco digamos que tal vez está cambiando, pero todavía en muchos lugares sigue siendo como que el embarazo es una cosa de la mujer, la gestación, el parto y el papá está afuera tratando de buscarse la plata y garantizar como toda esta parte sólida económica para la llegada del niño. Entonces, ¿cómo se podría manejar con la pareja esta parte de acompañamiento con el personal médico? Claro, Marínez, mira, actualmente lo que estamos tratando y lo que dice la neurociencia, ajá, que no lo digo yo, es que realmente el papá es tan importante como la mamá. Entonces, si bien es cierto que el bebé lo porta la mamá, la participación del papá desde el momento cero, es decir, desde que se piensa que se va a tener al bebé, desde el momento en que se planifica el bebé, la participación del papá es súper importante y es un apoyo para la mamá, sobre todo para la mamá migrante, porque como hemos repetido, la mamá migrante puede estar en un estado de vulnerabilidad, de susceptibilidad, tiene un choque de emociones entre la maternidad y su vida en un nuevo país con unas culturas diferentes. Entonces ahí el papá, sea de la misma nacionalidad que ella, o sea, de nacionalidad extranjera, juegan un rol importante en el apoyo emocional de la mamá. Ahora bien, el papá extranjero merece un capítulo especial. ¿Por qué? Porque el papá extranjero, aunque esté en su país, también esto de la paternidad es nuevo para él. Y siempre nuestras culturas un poco patriarcales han reposado todo esto sobre la mamá, pero resulta que los papás también sufren cambios emocionales. El cerebro de los hombres también sufre cambios a nivel de la neurotransmisión, la amígdala, el cíngulo del cerebro del papá sufren cambios. Entonces, los papás también merecen atención, no solo para que estén apoyando a la mamá, sino atención, también necesitan ser maternados, porque el hombre también entonces tiene la carga de que él es el que tiene que proveer, el que tiene que cuidar, y eso también para el papá es una carga emocional. Y si la mamá es migrante, esta carga es mucho más fuerte todavía, porque él siente la presión de hacer todo para que esta mamá se sienta a gusto en este país que no es el de ella, pero que ahora es el país de la familia que están construyendo. Entonces los papás también necesitan ser maternados, hay que vincularlos en todo. Yo cuando hago las asesorías, siempre los cito a los dos, papá y mamá. Y también les pregunto cómo se siente y todo. De hecho, parte de mi tesis habló mucho de eso, la participación del papá francés, porque estoy aquí en Francia, en el parto de las mamás migrantes. Y es importante que sepamos que también los hombres pueden tener depresión postparto, los hombres pueden tener ansiedad durante el parto y el posparto, pueden también tener trastornos depresivos, pueden también tener crisis de angustia que pudieran en algún momento bloquear la conexión con el bebé o con su mujer. Claro. Entonces, son aspectos a tener en cuenta porque si bien es cierto que la mujer es más susceptible y más vulnerable, los dos en realidad necesitan atención. Entonces, el camino es todos juntitos.
acompañándolos también, haciéndoles saber a ellos cómo se sienten, cómo van, qué piensan de esto, las asesorías en lactancia. Yo los pongo a que les hagan los masajes a la mamá de oxitocina y ese tipo de cosas, porque hay que vincularlos también al proceso para que ellos no se sientan como un simple proveedor, ¿no? Claro. Yo recuerdo en el caso de la lactancia, en mi caso particular, mi esposo respetó mi decisión de lactar, pero en su familia, mi suegra nunca lo hizo y tuvo 4 hijos y ellos fue directamente biberón. Y digamos que ahora en Francia, desde hará unos quizás 10 años, un poco más, está resurgiendo como ese, yo creo que va de la mano un poco con la gente que quiere comer orgánico, una vida más natural, Sí, entonces voy a sí. lactar, y arranca como una tendencia un poco de moda, pero para la generación de mi suegra y las generaciones, sí, de abuelas o personas ya mayores, no era así. En su momento la modernidad era dar biberón y no dar el seno. Entonces yo tuve discusiones con mi suegra y con mucha gente que estaba en contra de la lactancia. Y Qué muchos fuerte eso. médicos, y muchos médicos incluso que me decían, ¿qué estás haciendo? Entonces yo, digamos, por mi profesión pude tomar un tiempo de trabajar en freelance a distancia. Pero la misma reacción del médico, recuerdo que ni siquiera me miró y dijo, bueno, igual usted va a parar en 3 meses, porque usted va a tener que regresar al trabajo y es lo normal. Y muchas mujeres que no tienen la posibilidad o que de pronto se vuelve una carga realmente sacarse la leche. Eso es una ventaja, entre paréntesis, aquí en Francia, es que cuando uno sale del hospital te Caramel dan Tirelé. una, bueno, se llama una ordenanza en francés, pero es como una especie ya me olvidé la palabra en español, para que uno Una vaya a la orden farmacia. médica. Sí, eso, para que te puedan alquilar en las farmacias extractores de leche. Entonces no tienes que hacer la inversión tú económica de hacerlo, sino que lo alquilas durante el tiempo de la lactancia. Entonces es como una gran, bueno, uno compra lo que sí nos, o sea, el aparato se lo alquilan, pero las otras cosas uno sí las compra, pues lo que va a estar en contacto Ujú. directamente con la piel. Sí, sí. Y eso fue una ayuda. Pero a pesar de esas ayudas, pues la gente no tiene el tiempo de instalar una lactancia cuando ya tiene que abandonarla para irse. Y tengo amigas que tienen ahorita bebés de 2, 3 meses y que tienen que empezar a trabajar y que están diciendo, estoy desesperada, no sé cómo hacer porque no quiero, el niño no quiere destetarse y yo empiezo a trabajar en 15 días y no sabemos. Entonces hay muchas mujeres en este momento un poco en ansiedad porque no saben cómo Así es. destetar a un niño. Entonces, y ahí viene, digamos, el comentario de la suegra y de otras personas de la sociedad que te van a decir, pero eso es culpa suya. Para qué se puso a dar teta si sabíamos que íbamos a estar así? Entonces, de pronto hay como una culpa que te empiezan a decir, digamos, en mi caso, como mi esposo me apoyó, pero por ejemplo, él no se levantaba por la noche, él seguía durmiendo y él decía, yo me levanto si es tetero, pero pues como no, entonces pues usted asume. Y esa, al menos esa es una mentalidad muy francesa. Tal vez en otros países sea diferente, pero aquí era, usted quiere, hágalo, pero asúmalo. ¿Cómo es este acompañamiento en lactancia en Francia o en otros países donde no está? Marine, es que el tema de la lactancia es duro en todas partes. Eso es una cosa compleja, a pesar de los ya bien conocidos beneficios de la lactancia materna, que todo el mundo, yo estoy segura que todo el mundo se lo sabe, pero el momento de implementar, el momento del hacer de la lactancia es donde ahí viene, digamos, como dice uno en la costa en Colombia, donde tuerce la puerca el rabo, porque realmente no es solamente el deseo de una mamá querer lactar, es todo lo que hay alrededor de esa mamá que quiere lactar. Entonces tiene que haber, primero que todo, un empoderamiento de esta mamá que desea ser mamá lactante y un empoderamiento no solamente de espíritu, sino de conocimiento, de asesoría, de acompañamiento. Porque el momento en que tú no estás acompañada por alguien que sepa de lactancia, pueden ocurrir situaciones que son propias de la lactancia con la cual tú puedes desistir fácilmente.
Entonces, eso cuando se es mamás migrantes es, digamos, un poco más fuerte. Porque, por ejemplo, que pasa mucho con las mamás aquí latinas, es que aquí no estamos como en Colombia, Marinés, que viene la tía, la abuela, la prima que se viene a cuidarte los 40 días, que viene la prima que te ayuda a lavarte los pañales, o por lo menos uno en la costa es así. Uno pare y ya uno tiene el harén de tías ahí alrededor de uno, una para cocinarle, la otra para lavarle y ese tipo de La situaciones. vecina. La vecina, eso aquí no se ve. Uno ve esas mamás recién paridas haciendo su mercado normal porque es que no tienen opción. Eso a veces es visto como, ay, son super mujeres que todo lo pueden hacer, pero si tú le preguntas a la mayoría de esas mujeres quisieran quedarse en su casa, dándole lactancia a sus bebés, estando en su casa guardaditas, pero a veces este sistema no nos deja opciones. Y como decía una profesora mía aquí en Francia, estamos en una sociedad muy hipócrita, de mucha crianza con afecto, de mucha lactancia, pero todo eso es antisistema, es decir, lactar como se debe hacer va contra el sistema económico y Es político de los revolucionario. países. Así que es un acto Es revolucionario. claro, o sea, es que lactar se ha vuelto una cosa de que tú te vuelves una mujer revolucionaria porque es desafiar a Militante. todo un sistema. Y no Eres una solamente un sistema militante. económico, a un sistema político, a un sistema de salud, a un sistema laboral. ¿Qué pasa con las mamás aquí en Francia? Todos los bebés aquí en Francia van a la crèche o a la guardería a los 3 o 4 meses. Si consigues cupo. Si consigues cupo, si Dios es bueno. Bueno, Entonces, claro, porque aquí hago un par de paréntesis para las personas que nos escuchan. La cosa es tan loca que en Francia tú estás embarazada. Digamos que muchos embarazos que tú nos podrás contar más adelante se pierden. Hay abortos espontáneos en el primer trimestre. Aquí en Francia ni siquiera sabes si ese embarazo va a ser viable, si este bebé va a pasar al segundo trimestre, cuando ya estás llamando a las guarderías a pedirte lista de espera para un bebé que van a ser año y medio después y que no sabes si va a crecer, o sea, si el embarazo va a llegar a término. Es así de así loca es. la cosa, que ni siquiera sé si lo voy a tener, pero ya tengo que pedir pista. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Esas mamás de entrada ya vienen estresadas en el embarazo buscando la crèche o la guardería, Ujú. porque entonces tienen que seguir trabajando. Número dos, cuando tú quieres acompañarlas para la lactancia, ellas no están viviendo ese momento presente de hoy, sino que están pensando en qué va a pasar en 3 meses. Ujú. Entonces, estamos en la cita de los 7 días, en el acompañamiento y dice, doctora, pero cuando ya tengo 3 meses, ¿cómo hacemos para coger la leche? Entonces, parte de mi trabajo es de tranquilizarla, de vivir la maternidad día a día. Yo pienso que cada día trae su afán, las mamás no van a dejar de ser mamás. Y yo siempre les digo que así ese cristiano ya tenga 30 años, ya siempre va a tener una cosa en el pecho que lo va a querer ir a ver, lo va a querer llamar, lo va a querer buscar. Siempre hay esa necesidad de querer hacer por el hijo. Y es natural, es sano y es fisiológico. Entonces cada día trae su afán. ¿Qué pasa? Que estas mamás aquí les toca duro porque a los 3 meses tienen que buscar para ver qué van a hacer con la lactancia. Por eso Francia tiene unas tasas de lactancia realmente muy bajas, a Ujú. pesar de que es uno de los países que mejor cumple el código de protección a la lactancia Ah, sí. materna. Mm. Existe un código para las mamás que no lo saben de protección legal a la lactancia materna, en la cual usted no ve publicidad de leches de fórmula, por eso la leche de fórmula está en los últimos puestos de los supermercados, no hay promociones de leche de fórmula por internet ni nada de ese tipo de cosas. Todo eso por proteger la lactancia materna, pero a pesar de eso, la tasa de lactancia aquí es muy baja y acaba de salir el último informe del Instituto Nacional de Nutrición de aquí de Francia, la tasa ha bajado, ahora post pandemia ha bajado más. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está estresada, la gente está angustiada, la gente está con situaciones emocionales que no permiten o sea, tener una lactancia materna exitosa, ¿verdad? Entonces, a veces toca el biberón. Yo soy asesora en lactancia, yo me voy hasta lo último con mis niños y mis lactancias, pero a veces, María Inés, yo prefiero una mamá emocionalmente estable dando biberón que una mamá emocionalmente a punto de desbordarse porque no puede lactar, sobre todo si no está en su país. Entonces aquí lo principal es la salud mental de la mamá
y que esta mamá desde el principio esté bien acompañada para que tenga una lactancia consciente, como le llamo yo. Lactancia consciente es saber que la podemos hacer 3 meses, pero que de ahí para allá necesitamos un esfuerzo un poquito sobrehumano para poder hacernos el banco de leche y todo eso, que sí se puede. ¿Eh? Yo tengo 2 mamás argentinas aquí en Lyon y ya esos niñitos van por 8 meses y banco de leche y lo hemos ido construyendo poquito a poco, con unos días muy buenos, otros días regulares. Sí se puede, pero se necesita tribu, necesitamos equipo para poder lograrlo. Ujú. Bueno, yo quería tratar ya la parte, ya hablamos un poco de la gestación, del parto. Hay algo que está aquí en Francia que me pareció una de las cosas positivas y que creo que si uno está en otro país donde no exista, puede ser algo que uno podría implementar. Y es el livret de famille, el libro de la familia. No, sí, no, es el carnet El, santé, perdón. ajá, el El livret carnet de de famille Santé. es la otra. Pero bueno, el livret de famille también es bueno, porque aquí Sí, en Francia la gente se los critica de que son muy cuadriculados, pero un poquito de orden en la vida de uno no sobra. Entonces, el así livret de digo yo. famille, por ejemplo, el livret de famille, cuando uno se casa y tiene una familia en Francia, Mm, es una libreta donde sí, yo está creo que el por aquí está nombre, el de toda la Joan. información de registros de civiles. Este se casó con Exacto, fulano, los hijos son estos y estos, está todo organizado de funciones, o sea, tiene todo. Entonces cada familia tiene su libreta de familia, que es como somos todos nuestros papeles, toda nuestra información está consignada aquí. Y así cuando es, uno así es. tiene un bebé y nace el muchachito, le entregan a uno en el hospital, en la clínica, el libro de salud del niño. Y ahí va a estar consignado desde cuándo nació, cuánto pesó, los resultados de los primeros exámenes, el score de no sé qué cosa. Atrás Todo. tienen las tablas para que pongan las vacunas, los sellos, las tablas de crecimiento, los controles, tratan, tienen como información pues digámosle, curiosa, pero le dice a uno, por ejemplo, a los 2 años el niño debe estar haciendo esto, a los 4, a los 6, como guías, y cada vez que el niñito se enferma, uno va con ese. Eso es como la Biblia, se convierte Así un es. poco en la memoria, en el disco de duro, y uno anda con eso, bueno, hasta los 18 años, y ahí uno Así es. tiene la prueba de saber. Yo ahorita me preguntan a mí en Francia, ¿usted está vacunada contra tal cosa? Y yo, ¿qué voy a saber? Llame a Colombia a ver si mi mamá se acuerda y qué se acuerdan, ya no. Y mi papá, ¿yo qué voy a saber? Entonces, eso es una cosa muy buena de Francia y yo invito a las personas que si en sus países no tienen eso, empiecen a armarlo ustedes recopilando toda la información y es muy, muy, muy útil. ¿Qué nos puedes Sí, sí, contar sí. un poco de eso, Francia? ¿Qué podemos Mira, el, implementar nosotros en casa? mira, el carnet de salud es muy importante. Yo siempre le digo a las mamás, uno tiene que ser organizado. Cuando yo estaba en Medellín, yo le decía a las mamás, a mí me organizan todas esas carpetas porque a mí no me gusta el desorden. ¿Por qué? Porque cuando uno es pediatra, en mi caso, por ejemplo, que la historia del niño no es la historia de lo que estás viendo en este momento, sino que la historia del niño comienza desde que la mamá se embarazó, porque a veces desde uno tiene que ir hasta allá atrás y a veces en la historia de la gestación está la clave del diagnóstico, ¿verdad? Entonces es muy importante tener la información organizada. Nosotros en Colombia, en las EPS, también tenemos una especie de carnet, un libro de salud. Lo que pasa es que nosotros en Colombia no somos aplicados con el libro. Algunos papás sí, pero eso está por ley y eso se hacía. Yo trabajaba en Comeva y allá se tenía, en Sura también se tenía, en Nueva EPS. Pero las mamás no tienen la cultura de tenerlo como lo tienen aquí. Entonces, ese carnet de salud que aquí se mantiene hasta los 18 años y cuando los hijos se van de la casa se lo entregan. Aquí mi esposo tiene su carnet de salud que su mamá se lo dio cuando ya se fue de la casa, te lo dan como, hay como herencia, como un testamento. Y entonces, si usted en su país no tiene un tipo de acceso a un documento como este, ármelo usted, arme su carpetica y tenga todo allí. Examen que le vayan haciendo, guárdelo allí. Estudio que le vayan haciendo, guárdelo allí. Que lo vacunaron, guarde allí los papelitos de la vacuna, todo. Porque todo a nosotros los pediatras nos sirve al momento de la evaluación. En pediatría uno no puede decir, ay, no voy a votar esto porque esto no me sirve. No, porque todo tiene relación. Entonces,
al momento de hacer una buena evaluación clínica es importante que los papás aporten la información oportuna. Es decir, un buen diagnóstico clínico no se hace solamente porque el médico sea muy buen médico. Un buen diagnóstico clínico también se hace cuando un papá cuenta bien una historia clínica. Porque a veces pasa, Marine, señora, ¿desde cuándo tiene fiebre? Pues doctor, hace días. Sí, señora, pero Ujú. hace días es cuánto. Porque no es lo mismo tener fiebre de hace 14 días, fiebre de hace 3 meses o fiebre de hace 6 meses. Cuando usted me da distintos tiempos, son 3 diagnósticos diferentes. Usted me dice hace 7 días, yo pienso en una lista de diagnósticos. Si usted me dice hace 14 días, yo pienso en una lista de diagnósticos. Y así con cualquier otro tipo de ejemplo. Te pongo el ejemplo de la fiebre porque es lo más común que preocupa a las mamás en los niños. Entonces es importante que cada entrada que tenga el niño a la urgencia, por ejemplo, los, los tengan allí guardaditos o los resúmenes médicos que dan los médicos cuando van a las urgencias, porque eso definitivamente ayuda muchísimo para la resolución de casos clínicos y sobre todo le sirve a cualquier colega, a cualquier lugar del mundo que vaya, para que tenga una idea global de cuál es el paciente que tiene al frente, porque a veces uno conoce a un paciente hoy, pero a veces en 20, 30 minutos de diálogo no alcanza a saber todo. Pero si la mamá tiene toda la información organizadita, uno puede después, a veces digo, ve, le voy a preguntar a esta mamá si ya tiene la prueba de la tiroides, por ejemplo. ¿Me la puedes Ujú. mandar, por favor? Entonces, tener todo eso ahí organizadito es de gran ayuda, por supuesto. Entonces, es un método, es una cosa francesa muy chévere y es importante que las mamás que están en Francia sepan que hay que hacer los exámenes que son obligatorios, ¿verdad? Que son las suivi pediatric, que son obligatorias, y hay una muy importante que es a los 2 años, porque esa de los 2 años es la que hace el tamizaje del neurodesarrollo, que eso es casi que sellado, notariado, sello, que le ponen un montón de sellos, porque es ahí donde el pediatra, el puericultor o la persona de Petit Enfance encargada de ver el neurodesarrollo del niño, certifica que a esa edad el niño va bien del neurodesarrollo o que por el contrario necesita algún tipo de intervención. Entonces, el cuaderno de Santé, si ustedes observan, tiene como unas partes donde tienen unos exámenes obligatorios que no hay que faltar. Bueno, yo quería retomar ahora me parece muy interesante, nosotros como papás vamos al médico un poco como si fuera el brujo que va a hacer un milagro y yo llego allá a que me digan algo, pero uno realmente, lo que te digo, la fiebre, respiró o no, bueno, las primeras angustias de dejar, los primeros sueños del niño, ¿no? Se va a ahogar, hizo un ruido, le va a quedar la cabeza plana. Yo recuerdo esas angustias, la cámara mirando al niño, es que duerme, es que no duerme. Hay mucha ansiedad y mucha angustia. Digamos que el primer año de la vida, bueno, no sé, tal vez como dices tú, es toda la vida, pero esos primeros años de vida, de meses, años del bebé, son unos meses muy ansiosos. Prueba de eso es cuando uno es papá primerizo, está súper ansioso y la prueba es que si tiene ya otros hijos, baja esa ansiedad y todo lo que uno gritaba y corría al médico con el tercer hijo, el cuarto hijo, está comiendo tierra de la matera, ah, sí, está comiendo tierra. Pues porque hay un aprendizaje, entonces uno ya sabe. Entonces hablemos un poco de cuáles son esas, no sé, como visitas propias del primer año, qué es lo que realmente como papás debemos mirar y entender cuando vamos al médico. Ok, muy bien, muy buena pregunta porque me acordé que alguien comentó en la publicación que hiciste de live que tenía como dudas de cómo funciona, creo que ella dijo que era de Estados Unidos o de Canadá, y eso a veces puede ser un choque para los papás. Yo te pongo un ejemplo clásico. Doctora, se desparasita. Ay, que es que en Francia no desparasitan a nadie. No se va a desparasitar a nadie porque en Colombia tiene unas políticas de salud pública diferentes de las de Canadá y las de Canadá son distintas de las de Francia. Todos los países implementan con sus gobiernos políticas de salud pública. Estas políticas de salud pública están destinadas para atender las urgencias sanitarias de cada país. Por ejemplo, para nosotros en Colombia es un problema el asunto de las parasitosis, porque todavía tenemos hogares en ciudad donde no hay acceso al agua potable, por ejemplo.
un país como Francia, eso aquí no es una problemática. Aquí ni siquiera saben que hay que desparasitarse. No saben ni siquiera qué es eso. Porque no hay un problema de agua potable, ¿verdad? Entonces, el seguimiento pediátrico puede variar de un país a otro. Pero durante el primer año, lo que se aconseja según la Academia Americana de Pediatría, que rige prácticamente a todos los países de América, incluido Estados Unidos y Latinoamérica, es una visita mensual por el pediatra, a menos que el pediatra diga lo contrario, que diga que va muy bien y lo ve en 2 meses, pero casi nadie dice eso. Uno siempre pide verlo cada mes, porque es que como ya tú lo viviste como mamá, cada mes hay tantos cambios. Entonces la idea de estas visitas es trabajar, como trabajan en la Academia Americana de Pediatría, son las guías anticipatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada visita verificamos que lo que corresponde para ese mes está bien y yo preparo a la mamá para lo que va a venir. Ujú. Yo te pongo un ejemplo, bebé de 5 meses, listo, ya se rueda en la cama, ya dice ya gira con el nombre, muy bien, estamos bien, ya se interesa por los alimentos. Y yo en esa consulta aprovecho y le explico a la mamá que van a venir los 6 meses y le cuento qué espero yo del bebé en los 6 meses. Entonces, los próximos meses que ella venga, ya debemos de verla más avanzada para la sedestación, para que se siente. Es posible que ya esté pasando un juguete de una mano a la otra. Es posible que esté babeando más. Es posible que tenga cambios en la coloración del popó, porque eso reduce mucho la ansiedad, María Inés, porque es que cuando tú ves el cambio de color de popó, tú te asustas. Pero si a ti tu pediatra de Y confianza te básalo por dijo, Google. pero si a ti tu pediatra de confianza ya te dijo que eso podía pasar, uno se calma. Entonces la idea de este plan es hacerlo mensual durante el primer año. Aquí en Francia hay un protocolo que es el seguimiento pediátrico, que es a los primeros 8 días de vida. Luego tiene otro al mes, luego tiene mensual durante los 3 meses que siguen, pero en conjunto en realidad viene siendo casi igual, una visita prácticamente mensual que aquí en Francia puede estar asegurado por un médico tratante o por un pediatra. Aquí en Francia, desafortunadamente, como no hay tantos pediatras, Exacto, tenemos te un iba a decir. desierto de pediatras. Se estima que actualmente casi 27 millones de niños en Francia, si no me fallo en la cifra, están sin un seguimiento por pediatra alguna vez en su vida. Entonces, hay una Sí, fuerte eso te iba a crisis. decir que a veces hay esa, sé por ejemplo por personas que nos siguen en la comunidad que están en Nueva Zelanda, que el pediatra es realmente, Un llegas allá lujo. porque tienes un problema de pediatría, de que el brazo le creció, bueno, no sé, una enfermedad o algo realmente, es un nivel de complejidad como si yo fuera a ver al cardiólogo porque tengo un problema serio, Tal pero cual. porque me hablaban de un niño que tuvieron que hacerle coserle, bueno, alguna cosa que uno en Colombia habría ido al pediatra y que dijeron, ah, no, pero es que hay un montón de barreras de acceso al pediatra que si son amigdalitis, sí, ahí lo va a ver un cirujano, lo va a ver alguien, pero de resto, defiéndase con el generalista, que pues es el médico del barrio o que uno pues lo busca en la zona en la que uno esté. Eso. Entonces, tal vez para las mamás migrantes podríamos decirle que el hecho de no conseguir pediatra no es excusa para no hacer un control con el que sea, digamos, el que Así esté es, ese disponible. es el mensaje, ese es el mensaje, Marínez, gracias por resumirlo. Es importante que no se queden, es que, mira, me encontré hace poquito aquí en Lyon también una mamá que consultó, entonces un bebé de 8 meses, entonces ella no había ido al médico, porque entonces el bebé, porque ella no conseguía pediatra, y el bebé con cositas para resolver. Entonces como que nadie le había explicado que ella podía ir a un médico tratante, pero todo esto lo da la barrera también idiomática, mamá sola, migrante aquí, con bebé, en fin, todo ese contexto. Entonces es importante que quede de mensaje aquí hoy que si tiene el acceso al pediatra o si no, al médico general o su médico tratante, pero lo importante es que el niño durante el primer año sea visto por lo menos una vez cada mes para hacer seguimiento de su crecimiento y la parte del neurodesarrollo y hacer el tamizaje de enfermedades o de condiciones propias del primer año para hacer las intervenciones tempranas.
Tú hace un rato mencionaste la fiebre y hablemos un poco de ese factor de la fiebre, porque siempre, yo creo que eso es de las cosas, eso y el ahogo, son de las cosas que más asustan. Cuando uno ve que Así empieza a es. subir y que empieza a subir y que empieza a subir, y tal vez porque uno tiene recuerdos de infancia que te dicen no puede subir más de 40 porque eso se va a estallar, pues va a convulsionar. Entonces, hablemos de ese enemigo amigo de la fiebre. La fiebre, efectivamente, eso da susto a todas las mamás independientemente de la nacionalidad que se tenga. La fiebre en realidad es un mecanismo evolutivo, es decir, eso está hecho para avisarnos que al cuerpo algo le está pasando. Por lo tanto, la fiebre no es una enfermedad, es un signo y un síntoma que nos está diciendo que algo está pasando en el cuerpo y que tenemos que ponernos alerta. La fiebre puede ser la respuesta del organismo a un virus, a una bacteria, inclusive hongos. Hay medicamentos que pueden dar fiebre, ¿verdad? Hay antibióticos que pueden dar fiebre. Entonces, segundo gran mensaje, los antibióticos no son para bajar la fiebre, los antibióticos son para matar bacterias. El niño va a tener fiebre, necesita tener fiebre, porque es la respuesta que genera el cerebro ante la presencia de un enemigo, ¿verdad? La fiebre es un mecanismo mediado por el hipotálamo, que es una glándula que está a nivel cerebral, ¿verdad? La glándula pituitaria, donde se secretan ciertas sustancias que son las que se eleve la temperatura corporal. Por lo tanto, es un mecanismo protector. La fiebre se maneja básicamente con paracetamol, acetaminofén, Tylenol, que utilizan en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos casi siempre ese tipo de medicamentos? Porque es el medicamento que menos efectos tiene a nivel del riñón y a nivel del estómago. ¿Que puedo usar a Big Children? Sí, pero siempre, siempre, siempre bajo el acompañamiento de un pediatra o médico especialista en conocimiento de niños, ¿verdad? Porque el objetivo no es bajar la fiebre, el objetivo es controlar la fiebre, ¿verdad? Que el niño esté confortable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si el niño tiene fiebre, pero el niño está brincando, activo y saltando, pues lo dejamos tranquilo, lo hidratamos muy bien. Pero si el niño ya presenta signos de malestar a causa de la fiebre, entonces ahí sí hay que medicarlo. Yo las invito, aprovecho, se van a mi canal de YouTube, Creciendo con Franz, ahí está una de las masterclass que yo doy gratuitas, que se llama 12 mitos y verdades sobre las gripas. Ahí hacemos una explicación bastante detallada sobre la fiebre. Entonces se pueden ir allá a verlo con más detalle porque yo creo que aquí estamos sobre el tiempo. Sí. pero, pero básicamente que se tranquilicen y por supuesto eh, lo importante es que ustedes estén ahí pendientes de sus hijitos y si hay cosas distintas, por ejemplo, aquí en Francia no les gusta bañar a los niños, no les gusta pasarle pañitos húmedos, dicen que eso no se hace. Pero eso es una cosa que, por ejemplo, en nuestra cultura latina sí se utiliza mucho y funciona, sí está indicado. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Allá en el video de YouTube, ahí yo les explico con detalle cómo funciona, porque a veces las mamás colombianas aquí son como, ay, mi esposo no me deja bañarlo, mi esposo dijo que es como que yo soy loca, que eso lo hacen allá en mi pueblo, en mi barrio, pero eso tiene toda su explicación científica del por qué se puede hacer y cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, para que sepan que la fiebre no es un enemigo horrible, sino que está ahí para acompañarnos a vigilar cómo va la evolución de la gripa generalmente que tenga esos bebés o de otra condición que pueda explicar Ahora la fiebre. que mencionas lo de la gripa, ¿puedes contarnos rápidamente algunos de esos mitos? Porque esta es época de muchas gripas y Sí, estos días son de muchas gripas porque estamos en el invierno, pero no porque el frío de gripa, sino porque la gente con el invierno se viste más, usa bufandas, por ejemplo, caen gotitas de saliva por aquí, la gente pasa más encerrada, se abren menos las ventanas y entonces hay mayor circulación de ciertos virus. En este momento Francia anunció y Salud Pública anunció hoy que estamos simultáneamente con tres epidemias. Estamos con virus respiratorio sincitial, hay COVID y hay influenza. O sea, que estamos como una triple epidemia viral y por eso es que hay tanto niño enfermo. Yo realmente casi todos los que conozco han están tenido enfermos. gripas,
Sí, sí, todos están enfermos con gripa. Entonces, tips. La alimentación es muy importante. Si están con lactancia materna libre demanda, toda la que quiera, toda la que se pueda. Si no toma lactancia materna, ofrecer la alimentación fraccionada, de a poquiticos a como vaya recibiendo, pero que reciba. Y muy importante, la hidratación. El moco, que ahí también se los explico en el video del canal de YouTube, el moco es como la gelatina. Si usted le echa bastante agua, él queda fluido y sale rápido. Pero si usted no le echa agua, él se vuelve duro y le cuesta más trabajo salir. Y entonces eso hace que el niño se sienta con más dificultad para toser. Entonces, bien hidratado, la alimentación y muchos abracitos, porque los bebés, los niños, inclusive si están grandes, pasan mejor las gripas cuando están abrazados de sus mamás, de sus papás, de sus seres queridos, porque eso les reduce el estrés y al bajar el estrés baja el cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol cuando está alto bloquea los bronquios, cierra los bronquios. Entonces, abrazarlos mucho, apachacharlos mucho, que eso los ayuda a tranquilizarlos. ¿Mm? Para responder, si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer, pues aproveche, este es el Es el momento. momento. El momento. Pero una persona nos había dejado una pregunta y era un poco, muchas mamás colombianas, no sé si los otros latinos hagan lo mismo, cuando van a Colombia aprovechan y toman todas las citas médicas, que los niños los vean en todos los especialistas, porque hay, lo que dices tú, había esa duda. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tipo de práctica? ¿Hay que aprovechar cuando se va a Colombia para hacer todos estos chequeos? ¿O puede hacer que uno tenga como que uno maneje como dos sistemas? Como decir, por ejemplo, yo personalmente tengo un hermano médico, entonces yo a veces le pregunto cosas a él para que él me diga cosas que yo no entiendo. ¿Está bien hacer eso o nos está creando una realidad? Porque al final, ¿de qué me sirve que en Colombia se haga una cosa si yo estoy viviendo aquí y no me la van a dar? O si me van a dar un medicamento que aquí no venden, o que, ¿cómo manejamos este doble, como doble contabilidad, digamos? Porque uno está aquí en Francia con un médico que es el que tengo aquí y la otra persona en Colombia que me está diciendo, no, hágale esto. ¿Y cómo Te hacemos? entiendo. Depende, mira, Marini, yo siempre le digo a las mamás, cada caso es particular y hay que confiar en su intuición como mamá. Si usted como mamá piensa que hay algo que a usted no le queda claro aquí y que usted necesita una segunda opinión médica, pídala, porque todos tenemos derecho a una segunda opinión médica. El asunto es cuando eso se nos vuelve obsesivo, ¿verdad? Como, ay, querer hacerle cosas por hacerle. Eso no está bien. Pero si hay una cosa que puntualmente te quedó la duda, pues consulta. Yo veo particularmente que aquí en Francia no le prestan mucha atención a los problemas ortopédicos de los niños. Si tú ves aquí la mayoría de los niños, todos tienen los pies torcidos, las rodillas torcidas. Yo cuando los veo digo, Dios mío, allá va esta con esta torsión de tibial. Yo les voy haciendo diagnóstico en la calle. Y si son niños que nadie los ha llevado para donde un ortopedista y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ese tipo de aspectos ortopédicos, si usted tiene la oportunidad de irlos a ver a Colombia, véalos. Segundo asunto que me parece importante, que es mamás que están en Francia, el asunto de la salud bucal de los niños. Aquí no hay casi odontólogos infantiles y Mm. no hay odontólogos generales sensibilizados a la salud dental de los niños. Entonces, nosotros en Colombia tenemos eso mucho más desarrollado, hay una cultura de la salud bucal mucho más detallada que aquí. Si usted puede hacer eso en Colombia, hágalo, por ejemplo. Ujú. Otro aspecto que también me parece importante es la parte de cuidados de la piel, porque como también es difícil aquí el dermatólogo, si usted siente que no ha logrado que su niño la piel le mejore, alguna condición particular de la piel, que usted ve que aquí no ha evolucionado y usted necesita, aproveche y va a Colombia y lo puede hacer, pues hágalo. Son como las tres cositas que yo he visto así, que de verdad pienso que se O pueden sea, hacer allá. el consejo podría ser, si, si usted vive en una zona, en Francia o en Europa, Estados Unidos, Australia, donde sea, que el acceso al especialista es difícil porque hay, como decías tú, no hay dermatólogos, no hay reumatólogos, no hay nadie. Si usted tiene ese problema, aproveche y busque el especialista En para que le Colombia, paguen claro. en Colombia, para que le puedan ver
bueno, sí se puede, porque si es un tratamiento muy largo, pues tal vez no, pero al menos que tenga la información. Nos preguntan un tema importante que es lo de las vacunas de meningococo. Francia igual también pues tiene hay un movimiento antivacunas bastante fuerte en Francia, que tal vez choca con las creencias en Colombia, donde diría yo, y tal vez me equivoco, pero las tasas de vacunación deben ser más altas en Colombia, como que uno vacuna ya y no le pone tanto misterio. Aquí hay una gran oposición, incluso dentro de, yo he conocido parteras y enfermeras y personas que no creen en las vacunas, pero bueno. Eh, digamos en este caso, la persona que nos está preguntando sobre la vacuna del meningococo, si yo sé que como migrante voy a estar volviendo a mi país, debo ponerle las vacunas que se ponen en mi país y las vacunas francesas para tratar de cubrir problemas de salud pública de dos países, no sé. Sí, sí, la política correcta, sí, efectivamente, es un asunto de salud pública. En Francia, como tú lo acabas de decir, hay un movimiento antivacuna, pero vuelvo al punto, esas políticas de vacuna nacen de una política de salud pública. Es decir, en Francia no tienen obligatoria una vacuna, no sé, de tuberculosis, por ejemplo, porque la tuberculosis no es un problema de salud pública para ellos. En cambio, para nosotros sí. Entonces, yo siempre, por ejemplo, aquí es indicatorio en Francia y creo que seguramente tú lo has vivido. Si tienes un niño, o sea, naciste en Francia, pero vas a viajar frecuentemente a Colombia, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis aquí en Francia te la mandan a colocar porque necesitas tenerla. Entonces, sí se recomienda, por supuesto, bajo previa evaluación con su pediatra, de acuerdo con su pediatra, tener los dos sistemas de vacuna si es que el niño está yendo y viniendo a los dos países, porque si el niño Ujú. vive principalmente aquí, no tiene sentido. Pero el meningococo puntualmente, como en Colombia, eso es importante, pues vacúnelo. Efectivamente, eso es una de las cosas lindas, vamos a decir, del sistema de salud de Colombia, en medio de su caos. El sistema, el carnet de vacunas de Colombia, yo casi que me atrevería a decir que es uno de los más completos de América Latina, porque realmente tenemos un carnet de vacunación muy completo, desde el nacimiento hasta la adolescencia, porque en nuestro carnet está incluido la vacunación para el virus de papiloma humano, que protege contra el cáncer de cuello uterino. No, Entonces, yo sé que sí, te interrumpo, a mis hijas les dio varicela porque acá no se vacuna y cuando yo le conté a mi hermano médico y me dijo, ¿por qué no la vacunó? Y yo, ¿eso existe vacuna contra la varicela? Yo no tenía ni idea. Me dice, sí, acá los niños los vacunan contra la varicela. Y cuando yo dije aquí, o sea, mi hija, la segunda, cuando ella se le cogió la varicela, llegamos a una fiesta y lo primero que me dice cuando entramos a la fiesta es, ay, pero una fiesta de adultos, pero como familia grande. Y me dicen, ¿ustedes ya tuvieron toda la varicela? Y mi esposo sí, yo sí, y la grande ya la había tenido. Y yo sí, pero la chiquita no. Ah, bueno, porque tenemos un niño con varicela, pero sigamos la fiesta. Y yo era como en shock, pero ¡ah! claro, es Fiesta que con un niño con varicela. Y Aquí en aquí Francia hay todos, esa la mamá cultura. después se disculpó, obviamente Victoria cogió la varicela a los 20 minutos, pero es así, entonces no hay sí, es, digamos, cultural, digámoslo así, por ejemplo, Es no hay cultural, pero esa. también, pero Marine, vuelvo y yo insisto sobre cómo funcionan los distintos sistemas de salud pública. Nosotros tenemos que vacunar porque el acceso a nuestros sistemas de salud es difícil y un niño, lo menos grave de la varicela, hablando puntualmente de este caso, son las lesiones de la piel. Una varicela se puede complicar con neumonía, con meningitis, con compromiso renal. Entonces, nosotros en Colombia estamos pensando es en el niño que tiene malnutrición, que no tiene las vacunas completas, que tiene todo un complejo de pobreza y que se nos puede complicar. En cambio aquí, si se llegase a complicar, en todas las ciudades hay un CHU, un hospital universitario, donde por gravedad no lo van a devolver nunca. ¿Ves? Claro, Entonces, vacunamos contra la pobreza, digámoslo así. es que realmente, por eso es que nuestro sistema, nuestro carnet de vacunas es así de amplio, porque en realidad nuestros niños están expuestos a un contexto sanitario que los hace Claro, más los propensos. vacunamos contra la pobreza de todas las complicaciones de las que no se van a poder recuperar. Exactamente, Es entonces muy son dos interesante, sistemas nunca lo había diferentes. visto así, pero claro, tiene su lógica de cómo alguien pregunta que a qué edad se pone esa vacuna de varicela.
Al año. En el carnet al de año. Colombia es al año. Bueno, aquí yo quiero decir que, por ejemplo, cuando hablamos al comienzo del empoderamiento, yo creo que también en el país en el que estén, pues si ustedes quieren una vacuna, pídanla. Me imagino que lo que pasa es que la paga uno, no la paga, no, Sí, sí, no hace sí. parte de las que están cubiertas. Entonces, porque yo vacuné a mis hijas para la tuberculosis y para el Ujú. meningococo este de la otra variante, la que hay en Colombia, yo las vacuné contra eso. Pero sé que aquí, por ejemplo, con COVID, los pediatras y médicos que he visto, a mis hijas ya les dio, pero nunca fueron, uy, hay que vacunar niños contra el COVID. Sí, no, No el COVID hubo sí, la verdad, el ninguna COVID fue un campaña para contexto, vacunar COVID. sí, no. El COVID fue un Acá contexto fue. diferente, porque el COVID, digamos, la vacunación en niños estuvo siempre llena de escepticismo, inclusive en Colombia. Y digamos que el contexto del COVID sale un poquito de la norma de la práctica de la vacunación, pero de resto sí, se vacuna siempre que sea posible y con la vacuna disponible, como es el lema de la Organización Mundial de la Salud, porque las vacunas salvan vidas y nosotros venimos de países donde la vacunación es la medida efectiva de salud pública para garantizar que ese niño no tenga la enfermedad más complicada de lo que uno sabe que De lo que puede llegar puede a ocurrir. Entonces, hacer. Entonces, siempre el que sea posible. consejo para las mamás y papás es vaya al centro de salud, al generalista, al que sea, y diga yo sí, yo voy a Colombia. Y si la quiere vacunar, pues sí, diga voy cada año o cada 2 años, lo que sea, o presione, o diga yo quiero la vacuna y quiero pagar, y si se está disponible, que Sí, la puedan hacer. Sí, yo está. pienso que hablando todo es posible y siempre uno llegando con los buenos modos, siempre es posible. Y pienso que los franceses son conscientes de eso, porque al final si yo me llevo un niño sano a Colombia y me lo traigo con te voy a poner un ejemplo loco, pero que viene, agarró por casualidad ya un Sí, vacino de la tuberculosis y empieza a toser aquí y contamina a todos, poniendo un ejemplo así loco, esotérico. Eso es un problema que también a ellos les interesa como salud pública. Entonces pienso que a todos nos conviene que las enfermedades no se diseminen de esa manera. bueno, el tema obviamente con Francia podríamos quedarnos horas y horas y horas y Hoy horas. nos ha rendido, qué bueno que Instagram no nos ha sacado. Sí, no, parece que ya no se corta a la hora. Yo quería hacer otra pregunta y es, tú que sabes toda la parte, te formaste en la parte de neurodesarrollo. Yo, por ejemplo, tuve suerte, yo he vivido en distintas ciudades de Francia, pero tuve la gran suerte de que cuando me encontraba con pediatras y eran como, les parecía que el bilingüismo estaba bien, no le ponían problema. Pero sé que no es el caso en muchos países. Sé que, por ejemplo, las personas que viven en Estados Unidos es una lucha muy, muy, muy dura, porque Mm. y yo ya pues, he discutido con fonoaudiólogas y personas que hemos tenido aquí invitadas, que pueden haber todos los estudios científicos que explican que el bilingüismo no genera retraso, hay una gran resistencia todavía, mejor dicho, que si el niño o niña tiene un problema de lenguaje, de desarrollo del lenguaje, lo tendría en un idioma o en dos o en cinco o en los que fueran. Entonces, ¿cómo podemos tratar de estos chequeos mensuales? Yo siempre decía, yo soy colombiana, yo estoy criando a mis hijas bilingües. Desde el comienzo había como ese empoderamiento de decir, esta es mi crianza, habrá unos que crían, no sé, no con vegetarianos, no sé. Yo decía, yo crío bilingüe y les Mm. hablo. Y ellos decían, y me acuerdo que ellos me decían, en el momento de contar las palabras, me decían, si tiene que hablar, invento, 40 palabras, vamos a contar las 40 de las que diga en español y las que diga o sea, hacemos un total de palabras. Entonces, digamos que eso a mí me ayudó a seguir con el proyecto de crianza bilingüe porque no me sentía amenazada y digamos que digamos, hubo como esa, sí, o sea, una actitud más bien Positiva. tranquila Mm. del médico, no me dijeron, además pues que ellas igual entendían francés porque el papá hablaba en francés, entonces en la consulta, ¿cómo podemos acompañar a estas mamás desde tu experiencia en neurodesarrollo?
cuando sí hay un problema y que no tenga que ver Con el con el lenguaje. Hay varias cositas a precisar. La primera, que pueden ocurrir dos tipos de familias. Hay familias que pueden pensar que es mejor que el niño se quede con la lengua extranjera, ¿verdad? Que es la lengua del país que las está recibiendo, porque hay una conciencia colectiva de que la lengua extranjera es mejor que la nuestra. Entonces, está ese grupo de familias. Está el grupo de familias, como es tu caso, que desean que sus hijos tengan una cultura bilingüe y que manejen los dos idiomas, y que desde el punto de vista de neurodesarrollo es lo más apropiado. Eso está ya estudiado por la neurociencia y les voy a explicar por qué. Número uno, el cerebro del niño antes de los 5 años tiene algo que se llama flexibilidad neuronal. Y esa flexibilidad neuronal permite que el niño pueda aprender X cantidad de idiomas si el niño está envuelto o las personas cuidadoras manejan los diferentes idiomas. Es posible que el niño no exprese las ideas en el idioma que usted quiere, pero lo que se ha encontrado es que los niños comprenden lo que se les está diciendo, porque la comunicación no es solamente decir palabras. Usted puede tener comunicación oral y tiene comunicación expresiva, y son dos cosas diferentes. Porque a veces cuando las mamás dicen, ay, es que el niño no dice nada, él sí dice. Cuando él tiene hambre, él hace señas. Cuando quiere ir a dormir, entonces el niño sí es capaz de comunicar. Ahí lo que nosotros tenemos que venir a ver como pediatras es si el niño es capaz de expresar a nivel oral. Cuando el niño está bajo una cultura bilingüe, una crianza bilingüe, hay la mala idea de que el niño tiene un retraso. Pero el niño en realidad no tiene un retraso. El niño está haciendo switch entre los dos idiomas. Y por eso tú ves que a veces cuando ellos están metidos en los dos idiomas, mezclan. Ah, je vais aller a tu casa. Francia, je vais manger plátano. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque su cerebro está en switch. Pero fíjate que si tú analizas, la frase guarda sentido, porque es que el niño está comprendiendo. Entonces, esto lo que siempre se les dice a los papás es tener un poquito de paciencia, estar informados y estar asesorados. El bilingüismo no causa retraso. Sé lo de Estados Unidos porque tengo dos primitos allá, y entonces estos muchachitos no hablan español, porque el pediatra le dijo a mis primas que él estaba retrasado y era porque en la casa le hablaban español y que tenían que hablarle todo en inglés. Se quedaron los muchachitos que no hablan español. Entonces, ¿cuándo uno alertarse? Cuando en realidad un niño, por ejemplo, de 18 meses no es capaz de expresar con gestos sus necesidades. Y fíjense que no estoy hablando de cosas de lenguaje, es de si el niño es capaz de comunicar, que son, insisto, dos cosas diferentes, pero que es lo que precede al lenguaje expresivo. Porque uno primero sonríe, los niños primero sonríen para decir que están contentos, lloran, pero el niño no está hablando. Sin embargo, usted es capaz de interpretar lo que el niño quiere decir. la Igual es mirada con, también. igual es con el niño de mayor edad. Entonces, un niño de 18 meses, por ejemplo, que no sea capaz de expresar hambre, frío, sueño, sus necesidades básicas vitales, es un niño que uno tiene que hacerlo evaluar por el pediatra. Niño de 18 meses con antecedentes familiar, hermano, primo con trastorno del espectro autista, Asperger, debe de ser evaluado en la parte del lenguaje, porque este es uno de los componentes que más se afectan en este tipo de trastornos, ¿verdad? Niño que no habla nunca, sino que para expresarse grita y siempre llora. Ese niño necesita evaluación, porque el niño que para decir algo me grita y me llora, me está indicando que no hay a nivel cerebral la construcción de frases, no hay construcción de códigos. Entonces, esa falta de construcción de código para expresar una necesidad a cierta edad, por ejemplo, a los 2 años de edad, me puede estar indicando que puede haber algún problema allí. Entonces, esos niños ameritan evaluación por pediatra prioritaria, porque el lenguaje es sumamente importante, pero no es debido al bilingüismo. Finalmente Es el otra niño, cosa. finalmente el niño va a aprender a hablar en sus dos idiomas. Además que los niños durante los 2 primeros años no distinguen, en las lenguas romances, no distinguen qué es francés y qué es español, por ejemplo. Eso todo Ujú, ellos lo entienden al unísono, porque eso suena parecido. Y si ujú. uno analiza a los bebés, cuando están aprendiendo a hablar español, tienen muchos fonemas que en realidad
es como el francés, porque el francés Ujú. es una lengua que tiene un problema, que es una lengua sucia, como dice mi profesor de neuro aquí, porque el francés, lo que tú lees no es lo mismo lo que tú pronuncias. Sí, claro. El español ahí es más transparente, El no es tan opaco. español, el español es más limpio, uno lee lo que uno ve. Entonces, para el niño es más fácil aprender español, aunque no parezca, que Ujú. aprender francés, por ejemplo. Entonces, que sepan las familias que pueden, hábleles en la casa en español. Es importante para el neurodesarrollo que el niño se conecte con su lengua materna para que pueda compartir con sus primos, con su familia, con todos sus seres queridos, porque eso forma parte de su historia y siempre que me invitan a este tipo de conferencias lo digo, la lengua maternal es importante para que el niño pueda relacionarse con esa parte de su vida que es esa familia que quedó allá del otro lado del Atlántico. Entonces, se habla español. Francia, nos están preguntando aquí cómo acompañar el bilingüismo cuando el niño entra al colegio. Y eso pasa en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Es la mamá hizo todo este acompañamiento en casa, llegan los fatídicos 3 años. Bueno, digo 3 años porque en Francia la maternelle, antes dijimos que aquí era un martirio conseguir cuidadores para los niños de 0 a 3, pero a partir de 3 años es obligatorio ir al kinder, digamos, al Ujú. jardín infantil. Entonces, a los 3 años, viva uno donde viva, en el pueblo más remoto de Francia, en la aldea, pues ahí tiene que haber una escuela maternal y ahí le reciben al niño desde los 3 años. Es Entonces, correcto. digamos que en este caso, ¿cómo hacemos con los papás que temen un poco de 3 años trabajándole el español o el idioma que sea y llegue la lengua dominante del país y nos eche para atrás todos esos logros que teníamos? Así es, seguir hablando el español en la casa, seguir hablando en español siempre que sea posible en sus contextos cotidianos, porque de todas maneras el niño va a ir a la escuela, va a ir a la universidad y allá va a aprender francés. Entonces, que su idioma de la casa sea el español, por lo menos durante esos 6, 7 primeros años, que es cuando está como esa consolidación del idioma, y es posible, porque yo conozco a muchas familias bilingües aquí, y aunque van a la escuela, en la casa siempre se habla español, y realmente es increíble ver todo lo que avanzan esos niños en español. Es muy importante no presionar al niño, porque el niño puede hacer un bloqueo por aprender el idioma como de, ay, habla español con ella, ay, habla español con la tía, como, no, porque eso mismo cuando uno está aprendiendo francés, uno se bloquea, ¿verdad? Entonces, es importante no bloquear al niño, hacerlo ver como algo natural, ver televisión en español, juntos en familia, el tiempo de pantallas al que tengan derecho, hacerles lectura en español, cuentos en español, que la actividad de la casa gire en torno al español. Es mi consejo básico para todas las mamás. Y por supuesto, averigüense si cerca de donde viven hay ateliers en español y ese tipo de cosas para que ellos sepan que no solamente es su casa donde hablan español, sino que también hay personas al exterior que también hablan el idioma. ¿Mm? Aquí yo quisiera hacer una pequeña acotación y es que a veces como personas estamos esperando dónde existe algo, dónde está, y a veces poco que hace parte un poco de la génesis de este proyecto personal, es que a veces uno tiene que volverse motor, tiene que dejar de ser pasivo. Tal vez eres tú, persona en Alemania que nos estás viendo en este momento, la que va a tener que moverse el culo y arma, perdón la palabra, crear el grupo de lectura, crear, ir a buscar, porque lo que decía Francia al comienzo, se necesita una tribu y a veces en nuestros países de origen no, no es que no tenemos esas necesidades. Y a veces cuando uno le pregunta a la gente que lanza un emprendimiento, que monta cosas, que crea cosas, porque aquí pues les comento, Francia también hace parte de un colectivo de mujeres que prestan ayuda para migrantes en diferentes temas, no solamente de salud, sino de temas administrativos, de legislación, de ayuda, de acompañamiento, y son un grupo de mujeres que tal vez también cansadas de que no hay cosas, uno las tiene que crear. Cuando algo no existe, hay que hacerlo. Entonces la Así es. invitación es los grupos de lectura. Tal vez no va a ser un éxito de 50 mujeres la primera noche o 50 familias, no, pero simplemente el hecho de que sean dos, Empezar. encontrar otra que tiene un hijo y a veces curiosamente uno puede encontrarse
o franceses. Yo, por ejemplo, tengo amigos que son extranjeras de otras nacionalidades, polacas, rusas, y a veces ellas les interesaba el español y a veces dicen, ay, sí, me gusta aprender español, ¿por qué no? Entonces puede ser a veces esa la opción, Es como correcto, es correcto, es correcto. Hay que buscar, tomar hay que uno la crear espacios. iniciativa y empezar a crearlo. Y por mi experiencia con las escuelas en Francia, viene a ser un poco lo mismo que el hospital, el médico, el pediatra, ir a ver a esta directora el día de la inscripción y decirle, somos tal y tal, somos una familia bilingüe, así como si tú fueras vegetariano o tu hijo fuera alérgico al maní, tú tienes que decir, si le da maní se muere. Entonces uno informa y uno dice, yo tengo esta información, además no es nada Grave. ilegal, o sea, no es ilegal, no Exacto. estamos haciendo una cosa, Sí, no, no, entonces no. Yo, y la gente, mi experiencia es que uno habla y cuenta, habrá gente que le gustará, no le gustará, pero, pero yo creo que aquí pero en no, Francia son muy no estamos, abiertos. sí, Sí. con mis hijas muchas veces cuando yo les advertía, por ejemplo, hay una preparación que se puede tener con el niño y es que aprenda las palabras básicas, que, o sea, que sepa cómo se dice agua en francés o en alemán o en italiano, que pueda pedir Ujú, ayuda, como que tenga una especie de diccionario bilingüe, digámoslo así. ujú. De igual forma, yo le decía a las señoras de la guardería, ella te puede decir agua. De paso, aprendan español. Agua es O. Entonces, cuando ella diga agua, quiere decir que quiere esto. Y a veces ellas cuando yo la recogía me contaban que, Victoria me habló en español y me habló un rato hasta que la persona le dice, no, no, yo no hablo. Entonces ella hace el switch y dice, ok, pero nos pasa, por ejemplo, con la pequeña que tiene 5 años, como tratamos de hablar, también hay una cosa que es que los niños van cambiando. Puedes tener épocas en que te hablan muchísimo español. Yo lo veo en mi casa con la grande ahora, 8 años. Ella está más con las amigas y responde más en francés y tengo que estarle en español y cambia, inmediatamente cambia. Pero si yo no le dijera en español, sigue todo el tiempo en francés. Y la Es chiquita, verdad. la cual es más pequeñita, ella sí está más español, español. Y un día estábamos en la tienda y le preguntó a la cajera de la tienda, le dijo, hola, ¿tú hablas español también? Y Tan linda. curiosamente, y el español es, pues aparte del inglés, es como la segunda lengua que aprenden. Entonces la cajera le dijo, ¿saben decir hola? Hola, además estamos cerca de la frontera con España. Entonces la cajera le dijo, oh, sí, hola, ¿cómo estás? Entonces, Ay, ellos son digamos, felices cuando les responden en español. Victoria, en su pequeña cabeza de 5 años, como está creciendo con 2 idiomas, ella cree que todo el mundo habla 2 idiomas y tal vez será español o será inglés, pero creen de pronto que lo normal es hablar. Es que esa es la eh, idea, normalizarlo. Esa es la idea, normalizarlo y porque vuelvo y repito, eso es el idioma con el que ella se va a comunicar con su parte de su familia de origen y eso me parece supremamente importante en términos de salud mental, en términos de neurodesarrollo, en términos de conexión neuronal, en términos de que mientras yo más idiomas tengo, más conexiones neuronales hago, más códigos manejo a nivel cerebral y eso da una riqueza, una agilidad mental realmente increíble. Entonces, siempre que se pueda, hablen hacer. español. Mm. Bueno, ya nos estamos ya Ahora sí. sobrepasando el tiempo, ya es tarde, pobre Fran, muchas gracias por No, esta, por mí no hay esta problema. interesante charla. Sí, Quedan en el tintero muchos temas. Me contactaron personas que querían saber sobre el tema de neurodesarrollo, hay mucha preocupación de mamás que quieren saber si sus hijos están dentro del espectro autista o no. Entonces, yo creo que ese puede ser un tema tal vez para el próximo año. sí, claro Si que sí. si podamos hacer una sesión solamente sobre la parte de neurodesarrollo y porque hay muchas mamás que están un poco ansiosas también por Claro que eso. sí. Sí, sí, Y, sí. y nada, entonces por favor, las personas, esto va a quedar el feed, después se convierte en el podcast. Vayan a hacerle consultas a Francia en su espacio de Creciendo con France, en YouTube, que ella tiene sus videos y sus masterclass donde la pueden consultar. Por Entonces supuesto. nos quedamos con este mensaje de empoderamiento a las mamás gestantes y ya paridas y que están criando en Francia y en Colombia y en muchísimos lugares de Europa, de Estados Unidos.
Esa es la clave, como empoderarse E y informarse y asesorarse. informarse. ¿Ok? Así es, Marinés. Bueno, Muchas gracias por vale, la invitación. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a las personas que van a ver este video en replay. ¿Vale? Buenas noches. Y mañana los colombianos Buenas les noches. recuerdo, 7 de diciembre, Día de las Velitas, ¡Ay, una buena sí! oportunidad para que tengan un momento en familia y transmitan cultura y lengua. ¿Vale? Hasta Me luego. parece genial.